Hola mis amigos de YouTube. ¿Listos para un nuevo video? Y vamos a comenzar. Vénganse, vénganse. Para este café de olla vamos a ocupar una rajita de canela, piloncillo al gusto, 2 clavos de olor, café instantáneo al gusto y el de su preferencia, 5 tazas de agua. Para hacer este café voy a utilizar esta jarra que tengo aquí de aluminio. Vamos a poner el agua. Si tienen una olla que sea de barro, mucho mejor, va a quedar más rico. Ya que pusimos el agua, vamos a agregar la canela y los 2 clavos de olor y vamos a esperar que esto empiece a hervir. Ya después de unos cuantos minutos esto ya empezó a hervir, ya la canela y el clavo soltaron su olor. Vamos a poner el piloncillo. Miren, yo le voy a poner este pedacito. Aquí el piloncillo va a ser al gusto, qué tan dulce quieran el café. Vamos a mezclar un poquito. Nosotros estamos haciendo 5 tazas de agua, ustedes pueden hacerlo doble o pueden hacer un poquito menos. Y si hacen menos solamente le ponen un clavo de olor. El piloncillo ya se disolvió muy bien, yo le puse un pedacito más y ya está al dulzor que yo quiero. Ok, aquí el secreto para que el café les quede bien rico es en este punto apagar la estufa y vamos a poner el café. Aquí le van a poner al gusto, yo le voy a poner 1, 2, 3 cucharadas, pero aquí ya va a ser lo que ustedes le quieran poner. Lo vamos a retirar de la estufa, lo voy a tapar y aquí lo vamos a dejar reposar 5 minutos. Ya después de los 5 minutos ya lo pueden servir. Vamos a servir el café, lo voy a colar para que no le vaya a caer el clavo. Mis amigos, ya llegó el momento de probar este café de olla, pero bien rico. Huele. Huele delicioso. Huele bonito como Alex. Tócala pues. Chécala. No se van a quemar. Lo servimos aquí en estas tacitas de peltre. No manches. ¿Qué? Está bien rico, no tan palagoso, está al punto. Apenas para acompañarla con un pancito dulce. Con el piloncillo, la canela. Me encantó este café. Si gustan, le pueden poner un poquito de leche. Pero así está rico. Pero con un poquito de leche también queda súper rico. Hágalo mis amigos. En la mañana, cuando salgan para trabajar o para desayuno, no sé. Con una concha. Este café está perfecto ya que ya se acerca el otoño, ya que las mañanas ya se empiezan a poner fritas. Un cafecito de estos te va a despertar el alma. Pero también está perfecto en la mañana, cuando tiene sueño uno que anda bien huevón. Con eso te despierta. Sí. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Si eres nuevo por aquí, también te suscribas, Clique que a la campanita, danos muchos likes. Y nos vemos para la próxima. Con más ricas recetas de puro marranés. Y adiós. Comer mucho café. Adiós. Con pan y Adiós. una concha.